Dicen que el sentido común es un arte en peligro de extinción. Bueno, esta noche vas a tener un asiento de primera fila en su funeral y un aviso rápido de nuestros abogados. Esta es una guía de lo que no debes hacer. Estos son desastres históricos, así que por favor, no intentes conseguir tu propia nominación. Estás advertido. Ahora, sumerjámonos en el glorioso caos. Algunas disputas vecinales terminan con vallas, otras con una tarjeta de Feliz Navidad pasivo-agresiva. Pero cuando dos hombres adultos en Castilla-La Mancha decidieron enfrentarse por una franja de césped de medio metro, la cosa escaló a algo digno de una tragedia griega. Si los griegos hubieran tenido bloques de hormigón y pésimas habilidades de construcción, durante meses estos dos habían estado librando una guerra silenciosa. Setos sin podar que crecían justo un poco más allá de la línea, contenedores de basura que misteriosamente rodaban hacia la entrada del otro y el ocasional adorno del jardín que emigraba durante la noche. Pero entonces llegó la gota que colmó el vaso. Uno de ellos podó un árbol que juró estaba en su propiedad, mientras el otro juró que era territorio sagrado e intocable. Se alzaron las voces, se hicieron amenazas y nuestro protagonista, llamémosle Paco, decidió que la única solución era construir un muro. No cualquier muro, sino un imponente muro de despecho de 6 metros de altura, hecho de bloques de hormigón sólido, que se extendía por toda la línea de propiedad como un dedo medio de concreto hacia su vecino. El problema era que Paco no era albañil. Su experiencia en construcción comenzaba y terminaba con armar incorrectamente una estantería del IKEA. Pero ¿por qué dejar que la falta de habilidad o conocimiento de ingeniería te detenga cuando tienes la ira justiciera alimentando tus ambiciones de bricolaje? Armado con una mezcladora de cemento alquilada y una actitud, Paco se puso a trabajar, sin permisos, sin planos y absolutamente ningún pensamiento sobre cosas aburridas como cimientos o integridad estructural. Apiló bloque tras bloque, silbando con suficiencia para sí mismo, imaginando el momento en que su vecino abriría las persianas y sería recibido por un monolito de pura mezquindad. Al final de la semana, el muro estaba completo, feo, desigual e inclinándose ligeramente, pero lo suficientemente alto como para bloquear completamente la vista del vecino. Paco se sentaba en su silla de jardín, cerveza en mano, contemplándolo como Miguel Ángel admirando la Capilla Sixtina. Entonces llegó la lluvia. Una semana sólida de fuertes aguaceros convirtió el suelo en una esponja. La tierra bajo la obra maestra de Paco se desplazó. El ya tambaleante muro gimió bajo su propio peso, balanceándose como un tío borracho en una boda. En el séptimo día, Paco, vistiendo bermudas de cargo, chanclas y su orgullosa camiseta de "el mejor vecino del mundo", se sentó de nuevo en su silla para admirar su trabajo. Tal vez incluso se tomó un selfie. Y entonces, sin previo aviso, la gravedad presentó su venganza. Todo el muro multitón dio un último crujido antes de colapsar hacia adelante en un solo movimiento glorioso. La vista del vecino ya no estaba bloqueada. De hecho, ahora tenía una línea de visión clara, directa hacia Paco, atrapado bajo los escombros de su propia mala ingeniería. Para cuando llegaron los equipos de emergencia, el muro era un montón de hormigón dentado. La silla de jardín estaba aplastada y Paco se había convertido en el primer hombre de la historia en ser inmortalizado por el mismo monumento que construyó para molestar a alguien. La ironía es que el vecino al que tanto odiaba ni siquiera escuchó el estruendo. Estaba de vacaciones. El último gran acto de desafío de Paco había sido presenciado únicamente por las ardillas. En un tranquilo barrio de Andalucía, un hombre descubrió un nido de avispas inusualmente grande colgando bajo las vigas de madera de su porche, una fortaleza gris y zumbante que claramente había estado allí durante algún tiempo. Para la mayoría de las personas, esta sería una situación obvia de llamar a un exterminador, pero no para él. Lo vio como un desafío, una prueba de ingenio, valentía y la errónea creencia de que era más inteligente y más rápido que miles de insectos picadores. Después de una rápida sesión de lluvia de ideas que probablemente duró menos de un minuto, decidió que la solución más eficiente no era insecticida ni equipo de protección, sino fuegos artificiales, específicamente varios cohetes aéreos de alta potencia que sobraron de las celebraciones del Día de la Independencia. Su plan era simple en teoría y catastrófico en la práctica.
pegaría con cinta adhesiva los cohetes al extremo de un largo poste de metal, maniobrar la bomba improvisada directamente debajo del nido, encender las mechas y retirarse a un lugar seguro mientras los fuegos artificiales obliteraban a las avispas en un resplandor de gloria patriótica. El poste fue preparado con capas de cinta adhesiva, los cohetes fijados en un paquete apretado, apuntando en lo que él creía que era la dirección correcta. Se agachó bajo el porche, murmurando sobre precisión y sincronización, y con un encendedor en una mano comenzó a encender las mechas. Las avispas, sintiendo problemas, comenzaron a agitarse, pero la amenaza real no eran sus pequeños aguijones, era su completa falta de conciencia espacial. En su prisa por encender todas las mechas a la vez, había girado accidentalmente el poste de modo que los cohetes apuntaban no hacia el nido, sino directamente hacia su propio torso. Una fracción de segundo después de la ignición, el paquete estalló con un rugido chirriante. El empuje combinado transformó el poste en una lanza propulsada por cohetes. Salió disparado hacia atrás con una fuerza increíble, atravesándolo por el pecho antes de detonar en una explosión confusiva de chispas, fuego y metralla. La explosión rasgó su camisa, incendiando tela y carne, mientras la onda de choque aflojó partes del porche de arriba. Los vecinos que escucharon la explosión salieron corriendo para encontrar humo, elevándose desde debajo de la terraza, pedazos de cinta adhesiva carbonizada flotando en el aire y al hombre yaciendo inmóvil entre los escombros. Las avispas, milagrosamente ilesas, se arremolinaban enfurecidas alrededor de los restos humeantes de su hogar, completamente victoriosas. Su elaborado plan había logrado matar solo a una criatura viviente ese día, a sí mismo, dejando atrás una historia de advertencia sobre los peligros de la excesiva confianza, el armamento improvisado y asumir que los insectos más resistentes de la naturaleza pueden ser superados con sobras festivas. La electricidad es invisible, silenciosa y absolutamente despiadada con las personas que piensan que la física puede negociarse con equipo de ferretería y confianza. Nuestro tipo decidió que había encontrado una laguna en el sistema, y por sistema me refiero tanto a la compañía eléctrica como a las leyes del electromagnetismo. Detrás de una hilera de talleres en el borde de un distrito industrial de Valencia, notó un callejón de servicio con una línea principal gorda y zumbante que alimentaba el vecindario. El plan era tan elegante como ilegal: sujetar un cable pirata, llevarlo a su espacio de trabajo y disfrutar de energía gratuita para soldadores, luces y un aire acondicionado portátil. Hizo su investigación, si es que se puede llamar así, a ver 2 videos de teléfono inestables y hojear un hilo de foro donde el comentario principal era «No lo hagas». Se equipó como un liniero de baratillo, botas de goma de una tienda de suministros agrícolas, unos alicates domésticos de color naranja brillante y un rollo de cinta aislante que prometía resistencia industrial con una fuente lo suficientemente fuerte como para hacerte creer en ella. Para la altura, pidió prestada una escalera de aluminio porque si vas a apostar con voltaje, bien podrías hacerlo en un conductor bonito y brillante. Esperó hasta el atardecer cuando el callejón estaba tranquilo. Luego apoyó la escalera contra el poste, probó las botas con unos pisotones dramáticos y subió hacia el espagueti zumbante de cables. De cerca, la línea principal no parecía amigable. Irradiaba ese leve crujido metálico que dice: «Tu próxima decisión importa». Se convenció de que estaba a salvo porque, ya sabes, botas de goma, hermano. El fallo en la lógica podía verse desde el espacio. Su cuerpo no era el único camino posible a tierra. La escalera misma era una autopista continua reluciente para los electrones y sus manos sudorosas eran rampas de salida. Sacó un trozo de cable aislado de su mochila, lo peló con sus alicates y se acercó hacia la vaina del conductor vivo. El truco, decidió, era hacer una muesca en el aislamiento y enganchar rápido, sin arcos, sin chispas, entrar y salir como un fantasma. Pero el alto voltaje ama el aire, saltará huecos que no crees que existan, especialmente cuando la humedad es alta y tu herramienta tiene bordes afilados que concentran el campo eléctrico. Acercó los alicates, las mandíbulas metálicas observadas por un trillón de electrones impacientes, y la línea respondió con un sonido como tela rasgándose, luego un chasquido blanco cegador. El arco saltó, encontró los alicates, corrió por sus brazos y fue de compras por salidas, por los rieles de la escalera, a través del hardware húmedo del poste, hacia todo lo metálico al alcance.
Sus músculos se contrajeron en un no de cuerpo completo que no autorizó, y la corriente repentina convirtió su escalera en un diapasón vibrando contra el poste. Intentó soltar. Desafortunadamente, la corriente eléctrica no negocia con tu agarre, te bloquea. El cable se retorció como una serpiente viva. Los alicates se convirtieron en un pequeño sol y el aire se llenó del olor a ozono y polvo caliente. Un vecino que escuchó el crack y vio el destello golpeó el interruptor de su propio taller por reflejo, pero el hombre permaneció mucho vivo porque así funcionan las líneas principales. Para cuando alguien llegó al callejón y gritó pidiendo ayuda, la línea estaba tranquila de nuevo, zumbando como si nada hubiera pasado. La máxima cara de póker. Los inspectores luego señalaron una pequeña marca de mordida en forma de media luna en el aislamiento, evidencia de ese primer coqueteo con el conductor, y a los pies chamuscados de la escalera, marcados ordenadamente donde la corriente decidió terminar su viaje. Las botas de goma cumplieron con su trabajo en el sentido técnico más inútil posible. Sus suelas probablemente no fueron la ruta principal a tierra, todo lo demás lo fue. Si hay una moraleja aquí, es esta: la electricidad no se preocupa por tus trucos, tu valentía o tus botas de cupón. Se preocupa por la diferencia de potencial, el camino y la oportunidad. Él ofreció las tres, envueltas en aluminio y exceso de confianza, y obtuvo la única energía gratuita que la red siempre devuelve, una demostración brutal e inolvidable de que la factura siempre llega. Muy bien, toma asiento porque esta próxima nos lleva profundamente al corazón de las tierras de cultivo de España. Específicamente, una granja bañada por el sol en los campos de Castilla. Nuestro protagonista, llamémosle Carlos, no era solo un agricultor, era el rey de su propio reino dorado de maíz. Carlos era un agricultor de tercera generación, un hombre cuyas manos eran más duras que el cuero de zapatos y que creía que la solución a cualquier problema involucraba más caballos de fuerza o más terquedad. Lo había visto todo: sequías, inundaciones, langostas, lo que sea. Pero una tarde sofocante enfrentó a un nuevo enemigo, un enemigo silencioso y terco: su propio silo de grano. Un bloqueo masivo, lo que llaman un puente de maíz, se había formado dentro. Imagina una costra sólida de granos de maíz de 3 metros de espesor, suspendida sobre un bolsillo gigante de aire dentro del silo. El grano no fluía. El conductor del camión al que estaba pagando por hora se estaba impacientando, y una tormenta oscura y de aspecto enojado se estaba gestando en el horizonte. Carlos estaba perdiendo tiempo y dinero con cada tic del reloj. Ahora, una persona con un respeto saludable por la física, o tal vez solo un instinto básico de supervivencia, vería un bloqueo inestable de múltiples toneladas dentro de un tubo metálico gigante y pensaría: ni hablar. Podrían llamar a una empresa especializada que se dedica exactamente a este problema, pero Carlos lo vio como un desafío personal. Él era el amo de este maíz, no al revés. Después de no lograr desalojarlo golpeando el costado del silo con un martillo hasta que sonó como la campana más triste del mundo, ideó un plan. Era un plan nacido de pura energía de "yo me encargo". Decidió que la forma más eficiente de romper el puente era subir y pisotearlo. ¿Me escuchaste bien? Iba a caminar sobre un techo suspendido hecho de maíz suelto para ahorrar unos euros y vencer a la lluvia, ignorando la docena de carteles amarillos brillantes pegados por todo el silo. Carteles que básicamente gritan: terminarás tu existencia aquí. Escaló la escalera. Con el viento levantándose, abrió la escotilla superior y miró hacia el abismo polvoriento y dorado. Se veía lo suficientemente sólido como un extraño paisaje desértico lleno de baches. Probablemente pensó: ¿qué es lo peor que podría pasar? Que, como todos sabemos, son las últimas palabras más famosas en el léxico de los premios Darwin. Se bajó, sus botas hundiéndose 1 pulgada o 2 en los granos. Se sentía firme, dio un paso confiado, luego otro. Incluso pudo haberse reído para sí mismo, sintiéndose como un genio conquistando la naturaleza. Pero el maíz no es naturaleza y definitivamente no es un material de construcción estructural. Con su tercer paso, un profundo crujido resonó en el cilindro de acero. El suelo sólido bajo él no solo se rompió, se licuó. En un instante, el puente se hizo añicos y Carlos fue arrojado a una pesadilla. No fue como caer al agua, fue como ser agarrado por 1000 manos y arrastrado hacia abajo. El grano actuó como arena movediza, un vórtice giratorio y sofocante de su propia cosecha.
La inmensa presión del maíz habría hecho imposible moverse, incluso gritar. Pasó de ser el dueño del maíz a un ingrediente no listado en menos de 3 segundos. Cuando pasó la tormenta y la familia se dio cuenta de que Carlos estaba desaparecido, los ojos del equipo de búsqueda cayeron sobre el silo. La tarea sombría de vaciarlo, grano por grano, reveló el trágico final. Carlos había logrado romper el bloqueo. Así es, había usado la única herramienta no recomendada por ningún manual de seguridad, él mismo. Se volvió uno con su trabajo de la manera más literal posible, una historia transmitida para recordar a cada agricultor que a veces la solución más cara es tratar de hacerlo gratis. Muy bien, ahora viajemos a un lugar donde la ambición y el intelecto van a morir. Un apartamento sombrío en Madrid, una noche de viernes. El aire cuelga pesado con el aroma de cerveza rancia y el resplandor de un videojuego en pausa. Aquí encontramos a nuestros dos protagonistas, Diego y su mejor amigo, Mateo. Su amistad era menos sobre camaradería y más sobre unas olimpiadas de por vida no declaradas de malas ideas. El evento de esta noche, la última porción. En la mesa de centro había una caja de pizza grasosa, un campo de batalla que contenía una única y solitaria porción de pizza de pepperoni. No era cualquier porción, era la porción alfa, el jefe final de la caja de pizza, y ambos hombres reclamaban poseerla. La discusión comenzó inocentemente, pero rápidamente se convirtió en un debate profundamente personal y profundamente estúpido sobre el honor, la contribución y quién era fundamentalmente más hombre. Era un duelo de egos donde el premio valía unos 2 euros de masa y queso. A medida que sus voces se hacían más fuertes, sus argumentos se debilitaban. La lógica hacía tiempo que había fichado su salida para el fin de semana. Desesperado por atestar el golpe final y reclamar su premio, los ojos de Diego se desplazaron por la habitación en busca de un arma, un accesorio para su gran declaración de dureza. Pasó por alto las botellas de cerveza vacías y el cenicero desbordante. Su mirada se posó en el santo grial de los aperitivos de solterón, una lata de queso en aerosol, esa sustancia anaranjada fluorescente similar al queso. Un rayo de idiotez pura e inadulterada lo golpeó. Esto pensó, sería su jaque mate. Agarró la lata, la agitó con importancia ceremonial y fijó sus ojos en Mateo. Con la bravuconería de un matador frente a un toro, declaró: ¿Crees que eres duro? Mira esto. Luego puso la boquilla de plástico en su boca, inclinó la cabeza hacia atrás y presionó el botón. Un chorro grueso y silbante de espuma naranja brotó por su garganta. No era una broma, era un compromiso total. Apartó la lata, un bigote triunfal de espuma de queso en sus labios y jadeó un desafío para que Mateo hiciera lo mismo. Pero la celebración de la victoria fue trágica e inmediatamente interrumpida. Aquí hay una pequeña lección de ciencia que Diego se saltó. El queso en la lata no es la parte peligrosa. El peligro es el gas propelente, butano, propano, óxido nitroso, que fuerza la sustancia a salir. Cuando Diego roció esa mezcla directamente en su vía respiratoria, no estaba simplemente tomando un aperitivo, estaba realizando un experimento científico sobre sí mismo. El gas desplazó instantáneamente cada última molécula de oxígeno en sus pulmones. No es como atragantarse donde no puedes hacer entrar aire, es peor. Había llenado el único espacio disponible con algo que no era aire. La mirada triunfante en su rostro se derritió en puro pánico silencioso. Sus ojos se abrieron de par en par. Trató de toser, pero solo emergió una patética burbuja de queso. Se agarró la garganta, su cuerpo, sin entender por qué el comando de respirar devolvía un mensaje de error fatal. Mateo simplemente miraba, boquiabierto, mientras su amigo, el autoproclamado campeón de la dureza, se desplomaba en el piso, volviéndose de un tono azul inquietante. Diego había ganado la discusión, había demostrado que estaba dispuesto a hacer lo que Mateo no haría. También se retiró permanentemente de todas las competiciones futuras. Los paramédicos llegaron a una escena que desafiaba toda explicación, dejando a Mateo a mirar la ahora fría y solitaria porción de pizza, el monumento al duelo más tonto de la historia. Sumerjámonos en el extraño mundo de los trucos de vida de Internet, donde el consejo es gratis y las consecuencias pueden ser fatales. Nuestro próximo ganador, lo llamaremos Roberto, era un hombre con una misión. No solo aspiraba a estar saludable, aspiraba a estar estéril. Creía que su cuerpo era un templo, pero un templo que necesitaba un buen lavado a presión agresivo desde adentro hacia afuera.
Después de caer por la madriguera del conejo de foros en línea, donde los títulos médicos aparentemente son opcionales, encontró su santo grial, una limpieza pulmonar profunda. La teoría, según la propuesta de algún guerrero del teclado anónimo llamado Gurú del Bienestar 23, era simple y profundamente estúpida. Si la lejía puede matar gérmenes en tu encimera, ¿por qué no en tus pulmones? Roberto, viendo una lógica impecable donde no había ninguna, decidió poner esta teoría a prueba, pero no iba a hacerlo a medias. ¡Oh, no! Para maximizar los efectos purificadores, ideó un plan. Tomó un galón de lejía de grado industrial, marchó a su baño más pequeño, una habitación diminuta sin ventanas, y cerró firmemente la puerta. Incluso colocó una toalla debajo para asegurarse de que ninguno de los vapores curativos pudiera escapar. Estaba creando un sauna de bienestar casero, una sala de vapor personal de esterilización. Vertió la lejía en una olla grande, la puso en un quemador eléctrico portátil que había traído y lo subió al máximo. A medida que el líquido comenzó a hervir y luego a borbotear, un potente vapor con olor químico llenó la diminuta habitación. Este era el momento de la purificación. Con un profundo sentido de logro, Roberto se inclinó directamente sobre la olla hirviendo, listo para inhalar su camino hacia una salud prístina. Tomó una respiración larga, profunda y confiada. Lo que inhaló no fue el vapor suave del bienestar que esperaba. Inhaló gas de cloro puro y armado. La lejía hirviendo había experimentado una reacción química, liberando su forma más tóxica directamente en su cara. El efecto fue instantáneo y horrible. En lugar de una limpieza suave, fue como tragar un soplete encendido. El gas de cloro comenzó inmediatamente a disolver los tejidos suaves y delicados de su esófago y pulmones, causando quemaduras químicas graves desde el interior. La reacción de su cuerpo fue violenta y absoluta. No podía gritar. Su vía respiratoria ya estaba destrozada. En su búsqueda de la limpieza interna definitiva, Roberto se había fregado exitosamente a sí mismo, directamente fuera del acervo genético. Los paramédicos que lo encontraron se encontraron con una escena sacada directamente de una película de terror bizarra. Había logrado un nivel de limpieza que era, para decirlo suavemente, incompatible con la vida misma, demostrando que algunos trucos de vida realmente deberían venir con una etiqueta de cuidado con la muerte. A continuación, viajamos al gran norte blanco de España, los Pirineos, donde la nieve es profunda y las ideas a veces son aún más profundas en estupidez. Conoce a nuestro tipo, llamémosle Gonzalo. Gonzalo era un hombre de acción, un hombre de eficiencia. Miraba los métodos tradicionales y pensaba, tiene que haber una forma más rápida y ruidosa de hacer esto. Su proyecto del día, construir un iglú clásico en su jardín trasero en las montañas. Era un hermoso día de invierno fresco, del tipo que ves en una postal. Pero Gonzalo encontró que el método tradicional de cortar y colocar lentamente bloques de nieve era francamente aburrido e ineficiente. Un cuchillo de nieve, eso es para aficionados. Gonzalo tenía una mejor idea, una solución moderna para un problema antiguo. Caminó hacia su garaje y emergió momentos después con su fiel motosierra. Para Gonzalo, esto fue un golpe de genio. ¿Por qué pasar horas tallando meticulosamente bloques cuando podrías atravesar la nieve compactada con el poder de un motor de 2 tiempos? El sereno silencio invernal fue rápidamente destrozado por el rugido ensordecedor de la motosierra mientras Gonzalo se ponía a trabajar. ¿Y sabes qué? Estaba funcionando. Estaba cortando la nieve con una velocidad increíble, creando bloques perfectos y uniformes. Probablemente se sentía bastante presumido, como un pionero de la ingeniería ártica, imaginando el momento en que abriría una cerveza fría dentro de su obra maestra, construida en tiempo récord. Estaba tan atrapado en su propia brillantez, tan concentrado en la máquina chillona en sus manos, que pasó por alto un pequeño hecho fundamental sobre los inviernos en los Pirineos. El hielo es resbaladizo. Mientras se movía para cortar su próximo bloque, su bota golpeó un parche de hielo resbaladizo escondido bajo el polvo fresco. En una fracción de segundo de pura comedia física, sus pies se fueron debajo de él. Pero aquí está la cosa sobre caerse. Generalmente no es fatal. Sin embargo, es una muy mala idea cuando estás haciendo malabares con una herramienta de corte de alta potencia en funcionamiento. Mientras Gonzalo caía, la motosierra, aún rugiendo a máxima potencia, salió volando de sus manos. Por un momento, colgó en el aire, un ángel plateado de la muerte antes de que la gravedad hiciera lo suyo.
La misma herramienta que había elegido para conquistar los elementos con brutal eficiencia, se volvió contra su maestro con esa misma eficiencia exacta. Había querido acelerar el proceso de construir su refugio de invierno, y en cierto modo tuvo éxito. Aceleró dramáticamente el proceso de necesitar una caja de madera muy diferente y mucho más permanente. Su gran proyecto fue interrumpido, literalmente, demostrando que a veces la forma antigua y lenta es la que te permite vivir para ver otro día. Muy bien, conectémonos a la Matrix para esta próxima, pero una versión de la Matrix construida en una sala de estar con un presupuesto con fugas. Estamos en Barcelona, hogar de algunos de los jugadores más dedicados del planeta. Nuestro protagonista, un joven al que llamaremos Ricardo, era uno de ellos. Pero Ricardo no era solo un jugador, se consideraba un actor de método digital, un pionero de la inmersión sensorial. Su obsesión era un juego de guerra naval hiperrealista, y para él, la brecha entre la pantalla y sus sentidos era un insulto a la forma de arte. Quería sentir el rocío del océano mientras su acorazado cortaba las olas, sentir el estruendo de los cañones en sus propios huesos. Así que se embarcó en un proyecto para crear la experiencia de juego definitiva, un simulador 4D casero. Su plan maestro comenzó con un viaje a la tienda donde él, un hombre adulto, compró una piscina inflable infantil de color azul brillante adornada con delfines de dibujos animados alegres. Luego instaló este recipiente en el centro de su sala de estar, creando un océano personal patético pero sincero. El siguiente paso fue el más crucial y el más idiota. Arregló meticulosamente toda su configuración de juegos de alta gama, la torre de PC brillante, el monitor ultrawide, los altavoces, en un semicírculo alrededor de la piscina. Todo el equipo estaba alimentado por un nido enmarañado de cables de extensión y regletas baratas que serpenteaban por el suelo como anguilas eléctricas esperando su momento. Con todo en su lugar, llenó la piscina con agua, se puso un sombrero de capitán que compró para la ocasión y tomó asiento en el medio de su trono acuático. Y por un tiempo fue pura dicha. Ya no estaba en su apartamento estrecho, era el capitán Ricardo, maestro de los mares digitales. Chapoteaba sus manos en el agua para simular el fuego de cañón. Se inclinaba dramáticamente en los giros, gritando órdenes a su tripulación virtual. La inmersión era total. Durante una batalla en línea particularmente frenética con su flota al borde de la victoria, su emoción alcanzó un punto álgido. Mientras disparaba el torpedo ganador, arrojó sus manos hacia arriba en un rugido triunfal y las golpeó hacia abajo en el agua, enviando un arco glorioso de agua volando por el aire. Fue un ballet hermoso en cámara lenta de estupidez. Ese chapuzón de celebración aterrizó con precisión perfecta en una regleta polvorienta y sobrecargada. Las leyes de la física que Ricardo había ignorado tan casualmente entregaron su veredicto instantáneamente. Una descarga letal de 220 voltios atravesó el agua, convirtiendo su paraíso inmersivo en una batuta de director para la muerte. El juego en su pantalla continuó, su barco navegando victorioso hacia el atardecer. Pero para el capitán Ricardo fue un crash permanente de todo el sistema. Su búsqueda de inmersión terminó con la desconexión definitiva de la realidad, demostrando que lo único que logró simular con éxito fue su propia electrocución. A continuación, hacemos un viaje a un lugar con el que todo niño sueña, pero para un hombre se convirtió en el escenario de una pesadilla pegajosa y surrealista, una fábrica de dulces en Zaragoza. Nuestro héroe para este cuento es un tipo llamado Antonio, un trabajador de fábrica cuya vida era un bucle monótono de cintas transportadoras y olores azucarados. El único escape de Antonio de este tedio era su nuevo smartphone, un dispositivo elegante y costoso que era su orgullo y alegría. Era su portal al mundo exterior, su símbolo de estatus y la cosa más valiosa que poseía. Una tarde fatídica, mientras caminaba por una pasarela con vista al piso de la fábrica, estaba distraídamente navegando por su teléfono. Pasó junto a una enorme cuba abierta de chocolate fundido, un caldero burbujeante de 1,5 metros de profundidad de líquida perdición dulce. En un momento de pura torpeza, el teléfono se resbaló de sus dedos mantecosos. Observó con horror en cámara lenta cómo su preciado dispositivo cayó por el aire y desapareció con un suave plop en el abismo marrón y espeso. La respuesta humana racional habría sido bajar la cabeza avergonzado, informar la contaminación a su supervisor y aceptar las consecuencias.
La fábrica tendría protocolos para esto, pero el cerebro de Antonio no estaba procesando racionalmente. Era un vórtice arremolinado de pánico. Se imaginó el papeleo, la reprimenda de su jefe, el costo aplastante de un teléfono de reemplazo. En ese momento decidió lanzar una operación de rescate encubierta de un solo hombre, su herramienta elegida para esta extracción delicada. Una endeble percha de alambre que arrebató de un casillero. Se apresuró al borde de la enorme cuba. El vapor caliente y empalagoso flotaba en su cara. Dobló la percha en un gancho de aspecto patético y comenzó su misión. Equilibrándose precariamente en el borde estrecho y resbaladizo, se inclinó mucho sobre el chocolate burbujeante, sondeando ciegamente en las profundidades como un pescador desesperado. Estaba estirado, una imagen perfecta de una toma de decisiones terrible, sus ojos fijos en la superficie del mar. Pero la combinación de un borde estrecho y resbaladizo y una postura de inclinación pesada es una receta para el desastre. Su pie se resbaló. En una fracción de segundo agitó sus brazos, tratando de recuperar el equilibrio. Se inclinó hacia adelante y cayó de cabeza en el suelo. Un espeso y viscoso, mucho más pesado y más caliente que el agua, hizo que nadar fuera imposible. Era como caer en alquitrán líquido caliente. El intento desesperado de Antonio de salvar un dispositivo reemplazable terminó con él convirtiéndose en un ingrediente secreto y no autorizado. Logró una forma extraña de inmortalidad, una historia de advertencia susurrada entre los trabajadores de la fábrica sobre el hombre que vivió una muerte tan dulce como esta. Para nuestro gran final, viajamos a un tranquilo barrio de Sevilla, a la cocina de un hombre llamado Manolo. Manolo era un creyente feroz en el espíritu del bricolaje. Para él, contratar a un profesional para una reparación del hogar era una señal de debilidad, una rendición. Veía a fontaneros, electricistas y manitas como artistas del engaño y estaba decidido a resolver sus propios problemas con puro coraje y un viaje a la ferretería. Su némesis en este día en particular era un fregadero de cocina obstinadamente obstruido. Este no era solo un drenaje lento, era un bloqueo completo, una fortaleza de grasa y restos de comida olvidados que había declarado la guerra a su fontanería. Manolo aceptó el desafío, marchó a su garaje que parecía menos un taller y más un laboratorio de científico loco y reunió su arsenal químico. No iba a usar un solo limpiador de desagües, iba a crear un arma súper. En el desagüe fue un vertido pesado de sosa cáustica cristalina, una sustancia capaz de disolver casi cualquier cosa. Siguió eso con un generoso chorro de desobstructor de desagües a base de ácido sulfúrico. Luego, para el toque final, agregó un chorrito de amoníaco porque en su mente más químicos equivalían a más poder. Acababa de mezclar un cóctel de agentes altamente reactivos que cualquier profesor de química de secundaria te diría que es una bomba en una botella. Retrocediendo, escuchó un efervescente y gorgojeante, satisfactoriamente violento desde las profundidades de las tuberías. Cruzó los brazos, una mirada presumida en su cara. Eso le enseñará, probablemente murmuró. Pero Manolo no era un hombre paciente. Necesitaba gratificación instantánea. Tenía que presenciar su victoria. Así que en un movimiento que selló su destino, se puso de rodillas, colocó su cara directamente sobre la abertura del desagüe y miró hacia la oscuridad, esperando vislumbrar la obstrucción disolviéndose. En ese preciso momento, su apocalipsis químico alcanzó su punto máximo. La reacción no fue una limpieza suave, fue una erupción violenta y explosiva. Un geyser de lodo cáustico hirviendo salió disparado del desagüe con la fuerza de un pequeño volcán directamente en su cara inquisitiva. Su deseo de ver su experimento tener éxito lo convirtió en el experimento mismo. El proyecto de fontanería de bricolaje de Manolo terminó costándole significativamente más que la tarifa de un fontanero, dejando atrás un desagüe prístino y una poderosa lección. A veces la herramienta más peligrosa en la casa es la persona que se niega a leer la etiqueta de advertencia. Entonces, aquí está la pregunta real que nadie quiere hacer. ¿Cuál persona en la alineación de esta noche fue la menos estúpida? En serio, quiero que bajes a los comentarios y defiendas a uno de estos ganadores del premio Darwin. Argumenta por qué su marca específica de tontería fue ligeramente más lógica que las de los demás. Adelante, esperaré. Si este hermoso caos te hizo sentir como un genio, destruye ese botón de me gusta y suscríbete.